Todos iguales ante la ley. Hablemos Derecho con Hamlet González. ¿Y con qué voy todo? ¿De veras? Vamos a hablar. Ahora sí que. Buenos días, ingeniero. ¿Cómo estás? ¿Cómo está mi Hamlet de oro querido? Bien, bien. Hoy vamos a hablar de medios de defensa en materia fiscal. Ahorita con las modificaciones estructurales que se hicieron en la política económica y en específico en materia fiscal, se han estado incrementando los créditos que la autoridad está determinando a empresas y a personas físicas. Entonces, ha habido muchas preguntas de, oye, si tenemos un crédito determinado por la autoridad y no estamos de acuerdo con la determinación de la autoridad, ¿qué hacemos, no? Bueno, ya tengo el crédito y ahora, ¿qué hago, Hamlet? Bueno, pues tendríamos que recurrir a un medio de defensa. Y este medio de defensa lo vamos a explicar muy rápido, Pedro, porque en materia fiscal tenemos que cumplir con un principio que se llama principio de definitividad. Tenemos que agotar todos los medios antes de llegar al amparo. Es de las pocas materias donde se te obliga a pasar por todos los procesos. El primer proceso en materia fiscal para defenderte de la autoridad y en específico del SAT o de algún estado que tenga facultades concurrentes para el ejercicio de facultades es a través de dos vías y te lo da como opción, a través del recurso administrativo de revocación o a través del juicio contencioso administrativo. Te da esas dos opciones. Tienes 30 días posteriores a que la autoridad escoger el camino. ¿Cómo los abogados fiscalistas determinamos qué camino seguir si es opcional? Si el crédito es alto, cuando es alto es en determinación y en comparación con los ingresos y la capacidad financiera del empresario o de la empresa, y con eso determinamos cuál es de las dos vías. ¿Por qué? Porque si nos vamos directamente al juicio contencioso administrativo, tenemos que dejar en garantía del crédito fiscal. Es decir, si tenemos un crédito de 1 millón de pesos, tengo que dejar en garantía por lo menos 1 millón de pesos. Y en el recurso administrativo de revocación no hacemos esa vía. Lo hacemos ante la misma autoridad que la determina, pero fíjate, Pedro, que hay una gran confusión, porque muchas empresas y muchos empresarios y muchos abogados creen que desde el momento que iniciamos el medio de defensa es ante el Poder Judicial, y es una mentira. El recurso administrativo de revocación y el juicio contencioso es ante el Ejecutivo. El recurso de revocación es ante la misma autoridad que te determinó el crédito fiscal. Y el juicio contencioso administrativo es ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que también pertenece al Ejecutivo. Entonces, uno no cumple con tantas formalidades, que es el recurso de revocación, como el juicio administrativo contencioso. Si entramos en el recurso de revocación, no dejo garantía y me allego de pruebas para poderme ir a un juicio directo en el juicio contencioso. En el caso de que se pierda ese juicio contencioso o el recurso de revocación, tendremos que ahora sí recurrir al amparo. Y me voy directamente al amparo y ahora sí ya me salgo de la cancha del Poder Ejecutivo y me paso al Poder Judicial, Pedro. Y ya en el Poder Judicial ya puede un juez determinar, o un magistrado, determinar si está bien la actuación de la autoridad. Para eso ya pasó un tiempo, ¿no? Podemos aventarnos 3 años, Pedro. La realidad es... adentro en la instancia del Ejecutivo. Hay asuntos, Pedro, yo por ejemplo tengo asuntos donde la Procuraduría Fiscal del Gobierno del Estado de México no ha podido determinar si es procedente o no los agravios que yo le hago. 2 años solamente en un recurso administrativo de revocación. Podemos tener hasta 5 o 6 años en un medio de defensa y un desgaste importantísimo hacia el empresario en específico, ¿no? Porque pues el desgaste financiero de estos gastos son inmensos, Pedro. Pero con esto estamos viendo que la autoridad está iniciando actuaciones en donde determina créditos fiscales cuantiosos, porque en el crédito histórico podría ser de 100 pesos, pero con las actualizaciones, multas y recargos pueden ser 150 pesos. O sea, podían determinar un crédito fiscal de 250 pesos. O sea, cuando el crédito histórico real era de 100 pesos. Por todas las actualizaciones, multas y recargos. O sea, a lo que los abogados llamamos los accesorios. Pero esto se está detonando en este primer trimestre porque la autoridad en el ejercicio de facultades
por esta reforma fiscal contundente, determina créditos fiscales en revisiones rápidas, las famosas revisiones rápidas que van para determinar pagos provisionales contra declaración anual, caídas recaudatorias, no hay un índice económico paralelo con lo que hacías en otros ejercicios, porque están desesperados en recaudar por recaudar. Pero aquí lo importante, Pedro, es en el ejercicio de este derecho que tiene la autoridad para cobrar y poder ejercer el gasto público, están determinando créditos cuantiosísimos, Pedro, que los contribuyentes y los empresarios son incosteables. Dicen, prefiero pagarle a un abogado, irme a medios de defensa y agotar hasta llegar al amparo, todos los medios para llegar al amparo, y que un juez, que del poder ya judicial, no en el ejecutivo, del poder judicial, determine si está bien cuantificado, si es en apego de derecho, estas conductas que ejerce hoy la autoridad, Pedro. Entonces, nos estamos encontrando con este tipo de conductas y con este tipo de acciones que se están potencializando. ¿Por qué? Pues por una política fiscal verdaderamente poderosa. Y muy necesitada. Y bueno, y ahorita como vamos viendo, ¿no? Ya hay pronósticos de que va a llegar el dólar a 25 pesos, ¿no? Y tenemos una caída en nuestra economía importante, y uno de los factores importantes en la economía en México es en materia fiscal. Al no poder recaudar, pues intento incrementar mi fuerza coercible para recaudar a la fuerza, pero eso realmente no es el resultado de una política fiscal. Las políticas fiscales deben ser muy vanguardistas, Pedro, deben ser inclusivas, no deben ser coartantes. Entonces, con estas medidas, pues la realidad es que los abogados fiscalistas, pues nos vamos a llenar de chamba, pero también los tribunales se van a llenar de asuntos, Pedro, pero al final no se está recaudando, porque el empresario tiene más conciencia en decir, prefiero pagarle a un abogado para que me defienda a pagarle al Estado. Imagínate cuál es el raciocinio de eso. Prefiero pagarle a un abogado que pagarle al Estado. ¿Por qué? Porque el Estado está determinando injustamente. Platicábamos la semana pasada, imagínate que te pidan para un contrato, ¿quién fue el abogado que te revisó tu contrato y cómo determinaste quién fue? ¿Por qué lo elegiste a él? ¿Cuánto te costó? ¿Cómo pactaste el precio? O sea, ya no hay ni libertad de elegir a quién, sino tienes que avisarle a la autoridad cómo determinaste esa conducta, y con esa conducta para ver si es estrictamente indispensable con la actividad preponderante de la empresa. Y si ahora en este momento, digamos, todos los países están entrando en un esquema de crisis, ¿no? Por una o por otras razones, pero todas en conjunto por esta crisis mundial que está viviendo. Estábamos viendo hace un ratito los audios del presidente Trump que está diciendo, y como la culpa no es del contribuyente, le voy a quitar el impuesto a la nómina al trabajador y también a la empresa. La culpa tampoco es del país, pero el país está listo para enfrentarla. Entonces, en lugar de endurecer las políticas fiscales, las afloja. Porque hace un estímulo económico a través de una reforma fiscal y de la potestad que tiene el presidente. Sin embargo, los estímulos fiscales en México, Pedro, pues son muy delimitados, están muy condicionados, están muy sectorizados y realmente no estimula nada. Lo único que hace es que determina ciertos privilegios para ciertos sectores económicos. Pero lo más importante que debemos tener en nuestra economía es incentivar la recaudación a través de políticas fiscales eficientes, proactivas, claro, vanguardistas, claro, no acusadoras, Pedro. Esto de acusar al empresario, lo único que están haciendo es que están recortando el número de personas físicas y morales que contribuyan al gasto público. Es inquisitorio, es recaudatorio, es inhibitorio de la promoción de la economía. Y la economía se enferma. Y la economía con este tipo de tumores, como es esto del endurecimiento fiscal, pues simplemente tienen de dos sopas. El agravio de prefiero pagar a un abogado que pagar al Estado, ese es agravio. Y otra, me voy a la economía informal en lo que se arregla mi tema. Fíjate, hace unos días un empresario me decía, bueno, Hamlet, con estas políticas y con estos créditos fiscales que el Estado quiere meter a todos los empresarios a la cárcel, pues no va a haber quien cierre la puerta. Imagínate que el pensamiento de un empresario de alto impacto en México te diga eso, ¿no? No sé quién va a cerrar la puerta, ¿no? O sea, ¿cómo está tan convencido que el poder del Estado te puede castigar tanto? No siendo justo o injusto, Aquí ya no estamos hablando de justicia, aquí estamos hablando de poder.
Entonces dice, ¿cómo podemos hacer para que este país reaccione si nosotros somos los que generamos empleo? Nosotros somos los que generamos la economía de este país. No es el gobierno, el gobierno la administra, pero nosotros somos los que verdaderamente la potencializamos. Ese es el problema. Y esa es la actitud. Y esa, desafortunadamente, gobiernos van... porque no quiero decir que esto es nada más de la cuarta. No. Esto viene desde hace 15 años, Pedro. No, hombre, viene de más. Y en los últimos se ha agudizado fuerte. Yo recuerdo una auditoría que me levantó Manuel Bartlett cuando era secretario de Gobernación para intimidarme con el micrófono. Estás hablando de tiempos de Miguel de la Madrid. Yo todavía no estaba contigo, Pedro, afortunadamente. No habías nacido. Con Miguel de la Madrid. No, yo creo que sí. ¿Sí ya habías nacido? Pues te ves más... Así están las cosas y creo que... ¿Saben cómo se llama esto en términos de ciudadano o gobernador? Gobernante del desencuentro. Es un desencuentro. Hay una fractura importante. Y cuando hay ese desencuentro social entre gobernantes y gobernados, no me gusta nada el desenlace de esa película. No me gusta nada. Todos iguales ante la ley. Hablemos derecho con Hamlet González.